Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Continuando con nuestros devocionales diarios, hoy nos corresponde el capítulo 14 de Génesis. Y nuestro tema para hoy, rescatando valores. Tal vez en este capítulo nos habla acerca de una guerra entre reyes, un rescate de una familia. Y tal vez hoy en día no seamos nosotros como esos reyes los que pelean por tener posición, por ser el más fuerte, por quién tiene las tierras, por quién se apodera más de las cosas. Tal vez en esa época eso era, guerras entre reyes, pero hoy tal vez tengamos una guerra diferente. Podríamos decir que nosotros como padres hoy estamos luchando por nuestra juventud, ya que todos esos principios, los valores se han ido perdiendo y eso es lo que el enemigo ha querido, que nuestros jóvenes de hoy se olviden de todo aquello bonito que tal vez en el hogar se enseñó, todas esas reglas, esas cosas bonitas como el respeto, el sentido de pertenencia, la honestidad, el perdón, dice la generosidad y la responsabilidad. Esos valores poco a poco se fueron acabando, ya que la sociedad fue absorbiendo a la juventud. Tal vez no solamente es culpa de los jóvenes, es culpa también de nosotros como padres, que no hemos ido recalcando esos principios y esos valores. Tal vez en un tiempo de pequeños se les pudo haber enseñado todo esto a nuestros hijos, pero a medida que ellos van creciendo, la sociedad va inculcando otras cosas por fuera de la casa, pero si esos valores en los hogares no están bien arraigados, con facilidad el enemigo tiene muchas artimañas para usar a la juventud de hoy, ir quitando poco a poco esos valores que uno como padres infunde en nuestros hijos. Se ha ido perdiendo muchísimo lo que es el respeto, la responsabilidad, se ha ido perdiendo todas esas cosas. Mire que los jóvenes de hoy son aquellas personas que tal vez no tienen el valor, o podríamos decir, ellos no entienden el significado de bendición y se han perdido de esa gran bendición porque han cambiado un hola, tal vez un saludo por un hola, por chao, chao viejo. Todas esas cosas se han olvidado y muchas veces la ignorancia es tan atrevida que como padres tal vez les secundamos esas cosas y seguimos siguiéndoles el hilo, supuestamente que como padres somos retrógrados y podríamos decir, si no nos ponemos al nivel de nuestros hijos, estamos out y todo lo in ha pasado. Entonces mire qué importante, tanto para nuestros hijos como para nosotros como padres, es importante rescatar esos valores, ya que de ahí es donde se mira la buena cultura, la forma de expresión, cómo ellos se comportan en otros lugares. ¿Por qué hay tanta gente desviada? ¿Por qué hay tanta juventud perdida? Es por eso, porque no hay esos principios arraigados en el corazón. Tal vez se los dijo por encima y nuestros hijos se olvidaron y llegó el mundo y se los absorbió. Hoy ya no hay esos principios. Tal vez son muy pocos los que tienen en su corazón eso. Por eso es que hay tanta guerra, por eso es que hay tanta distorsión, por eso es que hay tanta maldad. Por eso, si nosotros miramos, hay tanta gente en las calles, tantos jóvenes en bares hasta altas horas de la noche, jovencitas embarazadas. ¿Por qué? Porque no se ha enseñado a respetar a nuestros hijos, no hemos enseñado a que se respeten ellos mismos como personas. Los dejamos. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Les damos mucha larga a nuestros hijos y por eso es que ellos hacen lo que quieren. Tal vez a hoy podríamos decirlo así, la juventud gana, ellos son los que están mandando a nosotros como padres y nosotros nos quedamos en eso. Tal vez también otro medio como para que se desoriente es la tecnología. Muchas veces nosotros como padres no nos capacitamos, no estamos al nivel de nuestros hijos, estar mirando lo que ellos ven, en qué cosas se meten, y eso son cosas que nosotros no debemos aprender a ver qué ellos están haciendo, porque por ahí también se absorben a nuestros hijos y se ha perdido el respeto de padres a hijos, de hijos a padres, hermanos en la familia. Por eso dice que ya no hay pertenencia como hogar, dice que ese valor de la pertenencia es la unidad familiar.
Dice, donde nosotros dialogamos, donde nosotros con ese amor rescatamos todas esas cosas. Dice que poco a poco se ha ido perdiendo estas cosas. Por eso es que no hay respeto hoy. Hoy en día vemos niños que alzan la voz a sus padres, niños, podríamos decir, ¿por qué son tan rebeldes? Porque tal vez la sociedad les dimos mucho impulso a ellos, mucha libertad para que ellos se fueran poco a poco involucrando con el mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? La pregunta es, ¿cómo rescatar esos principios y valores? Vamos a mirar 3 puntos. El primero, teniendo carácter y autoridad. Si como padres no tenemos ese carácter ni esa autoridad, es obvio que nuestros hijos se salen de nuestras manos. Hoy en día la sociedad que dice que nosotros no debemos tocar a nuestros hijos, que no debemos decirle nada porque ya nos demandan, porque ya los vecinos se vienen encima. Tal vez sí, hay personas que el carácter, tal vez la autoridad para corregir a sus hijos es muy brusca y eso no habla Dios, pero sí dice en su palabra que debemos corregirlos desde pequeños para que cuando crecieren no se fueran por un camino desviado. Asimismo, nosotros no debemos usar palabras necias, palabras soez que puedan dañar el corazón de estas personas. Miremos qué nos dice en el versículo 18 de Génesis 14, en el versículo 8, perdón. Luego los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboyín y Bela, es decir, Zoar, se fueron y armaron fuerzas para la batalla en el valle de Sidín. Mire que, ¿qué hicieron ellos? Dice que estos reyes armaron fuerzas, se unieron y ¿qué hicieron? Tomaron esa autoridad y dijeron, vamos a pelear esa batalla. Entonces mire que si estos reyes nos dicen en la antigüedad que se unieron porque estaban peleando reyes contra reyes, quien tenía la mejor posición, las mejores tierras, las personas y quien tenía el más poder. Entonces mire, se armaron de valor otros reyes y se levantaron y dijeron, nosotros vamos a la guerra. ¿Por qué nosotros como padres en este día no nos armamos de ese valor, no tenemos esa responsabilidad, ese carácter y decimos, vamos a esa guerra, vamos a pelear por esos principios y valores? Miremos ahí, dice, estamos preparados para rescatar estos principios y valores que se están perdiendo cada día. Miremos qué nos dice el libro de Lucas, el capítulo 10, el verso 19. Tengan la autoridad de que les he dado. Tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Mire que aquí Jesucristo les está diciendo a ellos, tengan la autoridad para pisotear escorpiones, dice, y también les he dado la autoridad para pisotear al enemigo. Jesús nos está hablando de esa autoridad que nosotros nos podemos enfrentar a esas fuerzas espirituales y derribar toda potestad del enemigo. Aún más como padres, nosotros también tenemos que tener esa autoridad para decir a nuestros hijos sí o para decir no. Lastimosamente como padres nos estamos desviando del camino o tal vez desautorizamos a la pareja, y si nuestros hijos piden algo y si mi pareja les dice no y yo les digo sí, entonces mire que no hay autoridad. ¿Por qué? Porque tampoco a la vez no hay una unidad, no hay un diálogo, no hay esas cosas. Tal vez ese valor se ha perdido. Dice que hay algo especial que es la pertenencia, que es un valor que está unido, ese valor de estar en comunicación. Pero mire que muchas veces como pareja no nos entendemos. ¿Y dónde está la autoridad ahí? Si tu esposo da una autoridad de que no, entonces nosotros también es obvio que debemos decir no. Si nosotros decimos sí, el contrario, nuestros hijos entonces no entienden el sí, tampoco el no, ellos van a hacer lo que quieren. Si como padres nosotros no estamos de acuerdo, menos nuestros hijos el día de mañana. Ellos van a tener un sí y van a tener un no a la vez. Entonces mire, ¿qué estamos haciendo para rescatar esos valores? Dios nos dio esa autoridad, si la estamos usando, hagamos ver a nuestros hijos la importancia de esos valores. Miremos ahí en el capítulo 14, el verso 10.
En esa época el valle de Sidín estaba lleno de pozos de brea. Entonces, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra escaparon con sus ejércitos, algunos cayeron en esos pozos, pero los demás huyeron entre los montes. Miren esa pelea cómo estaban entre esos reyes, reyes de un lado, reyes de otro. Y miren, dice que algunos en esa pelea, unos tuvieron que escapar, pero lastimosamente dice que había pozos de brea y unos cayeron dentro de ese lugar, dice que otros lograron escapar. No está pasando lo mismo en nosotros, tal vez no hay pozos, pero sí nuestros hijos están cayendo en esas manos, en esas estrategias de Satanás. ¿Qué está haciendo él para hacerlos caer en esos pozos? Él está tomando autoridad sobre la mentalidad de nuestros hijos, sobre su forma de hablar, sobre su forma de pensar. ¿Qué estamos haciendo nosotros con ellos, con nuestros hijos? ¿Sí los estamos orientando? ¿Sí les estamos enseñando ese valor de respeto, de autoridad? Porque tal vez a nuestros hijos, como padres, el uno sí, el otro no, no estamos dando esa autoridad de que me sales hasta esta hora, tú tienes el permiso, llegas a tales horas, pero muchas veces llegan cuando ellos quieren, dejamos la puerta abierta, decimos tal vez, entras a tales horas y llegan más tarde y tomamos la decisión de ir a abrir cuando antes tal vez dijimos, llegas a tales horas, si no estás, echaremos llave y te quedas afuera. Pero no, cometemos muchos errores como padres y llegan a tales horas después del horario que uno les ha dado y mire que uno comete el error y va y les habla y no cumple. ¿Dónde está la autoridad de los padres? Se perdió la autoridad. Por eso nuestros hijos, ellos hacen lo que quieren. Entonces, ¿cómo rescatamos esos valores? Si nosotros como padres no tomamos esa autoridad, nuestros hijos también van a hacer lo mismo. Así es, ese tema de lo que nos habla Dios hoy a través de Liliana, rescatando valores. Nos damos cuenta entonces de que esos valores se han ido perdiendo. ¿Por causa de qué? Tal vez porque nos creemos ahora muy modernos. Como padres creemos que el ser moderno, estar actualizado con nuestros hijos, es permitir que ellos hagan lo que quieran, permitir que nos saluden como quieran. Nos olvidamos entonces de esa autoridad y de ese carácter que Dios quiere que tengamos con ellos. De hecho, la misma sociedad nos lo prohíbe, como decía Liliana. Si hoy reprendemos a nuestros hijos, ya nos pueden demandar, nos pueden acusar contra la justicia. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que Satanás ha metido. Satanás ha metido en la mente de los seres humanos de que no debe haber corrección, de que no debe haber disciplina. Y de hecho nosotros como padres ya lo creemos así. Creemos que es mejor ser amigo de nuestros hijos y por eso entonces terminamos alcahueteándoles todo lo que ellos quieran. Pero nos olvidamos de que antes de ser amigos somos padres y como padres debemos actuar con autoridad y con carácter. Y si les decimos que algo vamos a hacer, debemos cumplir eso que estamos prometiendo. Amén. Vamos a un segundo punto. Dice, no les demos tanta libertad a nuestros hijos. En el versículo 16 dice, Abraham recuperó todo lo que se había llevado, liberó a Lot y lo que le había quitado y liberó también a las mujeres y a los demás cautivos. Miren que para Abraham en esta guerra la libertad era algo especial e impresionante, porque él iba por su familiar, quien era Lot y toda su familia. Tal vez él se armó de valor y fue y rescató en medio de esa pelea, de esa guerra, a su sobrino y se dio en esa libertad, fue el triunfo para él, porque fue rescatando una alma. Mire qué diferente que es, tal vez allá la libertad significó triunfo, pero para hoy nosotros en día podríamos decir que si nosotros les damos mucha libertad a nuestros hijos, los llevamos al contrario, al cautiverio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando muchas largas a nuestros hijos. Nos olvidamos de los horarios, nos olvidamos de las palabras, nos olvidamos de la unidad, nos olvidamos de nosotros enseñarles esos principios que tal vez cada día se han ido apartando de nuestra vida. Entonces, mire, qué importante es que nosotros seamos como equilibrados. Mire que muchas veces nosotros como padres tal vez, o en los hogares en que ya son madres solteras o padres solteros y están bajo la responsabilidad de sus hijos, ellos por complacerlos les da mucha libertad, por tenerlos contentos, porque tal vez fracasó su hogar, pero ellos se quedaron con sus hijos. Entonces mire que por tener o mantener contentos a sus hijos, les dan esa libertad.
¿Qué pasa? Pero ¿por qué uno les da esa libertad para decir no, con eso tal vez reemplaza el amor de papá, el amor de mamá? O tal vez podríamos decir esto, en mi vida, yo nací sin padres, yo nací tal vez solo, yo solo nací con mi madre, con una madre o tal vez con un solo padre, y muchas veces es así, los hijos dicen, usted se separó de mi papá o tal vez se separó de mi mamá, hoy mire, nosotros no queremos ser así, hoy estamos en otro nivel, hoy ya estamos pensando algo diferente. Entonces mire que eso, tal vez nosotros como padres cometemos el error y vamos maquinando esas cosas que nuestros hijos van aprendiendo por fuera, y que porque no hay tal vez la autoridad de papá y mamá ahí en ese momento, entonces dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran por allá afuera, y ellos vienen con otra mentalidad, vienen aprendiendo otras cosas, y vienen y tal vez nos confunden como padres y decimos que la libertad, que eso es bueno, darles libertad a sus hijos, que ellos tengan esa libertad de expresión. Pero ¿qué ha llevado esa libertad de expresión? A vestirlos mal, los ha llevado a hablar mal, los ha llevado a pandillas, los ha llevado a guerras. Esa libertad de que no se los tiene que castigar, esa libertad de que ellos, la libre expresión de hablar, la forma en cómo hablan, cómo se manifiestan ante la gente. Mire que esos principios ya se perdieron, ya esa forma, ahí tan solo con decir uno que la libre expresión, dejaron que los hijos hicieran lo que quisieran, que cada uno hiciera lo que a él le guste. Entonces hoy en día ya no se les puede decir nada acerca de la forma como te vistes, de la forma como tú hablas, porque no, eso es malo, que a mí me ayudan en tal parte y tú no sabes nada. O sea, son muchas cosas que uno tal vez como padres dice, allá afuera están aprendiendo otras cosas y no aprenden los valores de acá. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez les dimos mucha larga a nuestros hijos, dejamos que ellos hagan lo que quieran, que se junten con alguna persona. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no nos sentamos con ellos, no nos sentamos a rescatar ese valor que es la comunicación. No hablamos ya, no nos sentamos, no dialogamos. ¿Por qué no hacemos esas cosas? Porque tal vez hoy en día la tecnología nos ha apartado un poquito. Lastimosamente la tecnología es algo especial que podríamos decir que es de doble filo. La tecnología no es mala, malo es cómo tú le das el uso a ella. Sería bueno que nosotros, cada uno cuando estén con sus padres, con sus hijos, sería bueno sentarse a explicarles o mirar lo que ellos están haciendo, porque muchas veces se meten en cosas que los absorben, y estas son estrategias de Satanás para acabar con los valores. Ya se perdió el valor de estar en una mesa a la hora del almuerzo, tal vez de la cena, el desayuno, era el lugar especial como para comunicarse, pero eso ya se está acabando. Ahora hay libertad para hacer lo que uno quiera. Cada ser humano en la familia, cada miembro del hogar, está cada uno en su cuarto, con su televisor, con su computador, con su celular o con su tecnología, la que quiera, y ya no hay esa unidad, ya no hay ese valor. No, soy libre de hacer lo que yo quiera, soy libre de comer donde yo quiera, a mí no me pueden exigir, eso ya está out, el estar reunidos en una mesa para gritar, para eso ya no es diálogo, nada de eso. Empezando por las cabezas que somos como padres, tal vez estamos con el celular en el comedor. Entonces nosotros no somos ejemplo para nuestros hijos, por eso dice soy libre de hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque nosotros les dimos esa libertad. Lastimosamente fuimos nosotros como padres los que no tuvimos ese carácter, esa autoridad para decirle aquí se hace esto, aquí están las reglas, aquí está todo lo que tenemos que hacer. Pero lastimosamente les dejamos esa libertad. Para Abraham liberar a Lot fue lo mejor que le pudo haber pasado, era un triunfo. Para nosotros hoy en día darles un tantito de libertad a nuestros hijos es terrible, se van al cautiverio, a la esclavitud, a las artimañas de Satanás. Desafortunadamente eso es lo que estamos viendo y eso es lo que está pasando. Dice, no respetamos ni tampoco hacemos respetar a nuestros hijos. Hoy en día ni se hacen respetar, ni miran el respeto ni nada, y eso también somos nosotros como padres, esas cosas hacemos. Miremos qué pasa ahí en Romanos 6, el versículo 16. ¿No saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él? Puede ser esclavos del pecado
y morir o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por Él. Mire lo que nos dice Dios, depende de cada uno de nosotros. Tal vez nosotros darles esa libertad los hemos llevado a esa esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque no tienen principios espirituales tampoco, no se conocen esos principios. Si la palabra del Señor dice que al principio decía que a nuestros hijos debíamos de colocar los 10 mandamientos, estarlos recalcando, pero eso se nos olvidó. Tal vez llevarlos un domingo a la iglesia, obligarlos a ir a conocer de Dios, a alimentar y después un paseo. Pero hoy en día se ha acabado esas cosas. No despiertas a tus hijos, hoy es domingo, ¿por qué ir a la iglesia? ¿Por qué no ir más tarde? ¿Por qué no dar primero el paseo y después dejar de último a Dios? Tal vez esas cosas ya se han acabado. Cuando se acaba lo espiritual, no hay nada que hacer. Esos principios, lo que dice Dios que debemos tener ese principio primero arraigado, lo espiritual. Lastimosamente ya no hay padres que primero piensan en un paseo, padres que primero piensan en salir a ir a juegos, deportes, lo que sea. Pero de Dios, ahí sí ya no hay un madrugar, ahí no hay un alistarse en la noche, pero para un paseo sí tenemos todo listo. Entonces, ¿qué decimos? Déjelo libre al niño, él tiene la libertad para decir si quiere lo espiritual, si no lo quiere, pero somos nosotros los que debemos decirle no, no más, no les demos tanta esa libertad. Se tienen que sujetar a nosotros, ellos tienen que tener esos principios espirituales para que así puedan tener bien fundamentados los seculares. Nos damos cuenta entonces que la autoridad y el carácter se ha ido perdiendo, pero ¿a causa de qué? De que nuestros hijos o los niños tienen muchos vacíos, de lo que nos hablaba Liliana. Tal vez se han criado solo con papá, no tienen madre, tal vez lo contrario, o están a cargo de otras personas. Y como padres muchas veces se quiere llenar esos vacíos. ¿Y se quiere llenarlos cómo? Permitiéndoles que hagan lo que quieran. Entonces, en vez de compartir tiempo con sus hijos, tal vez por el trabajo o por diferentes motivos, es más fácil darles un celular, darles una tablet, no, tranquilo, váyase a comer allá al televisor, haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque de esa forma se los mantiene contentos, de esa forma se evita recriminaciones por parte de sus hijos y esos hijos entonces aprenden a manipular a sus padres. Cuando los padres no les dan lo que quieren, entonces empiezan a sentirse o a decir es que les hace falta afecto, les hace falta amor, les hace falta comprensión, pero realmente ellos no es que piensen en que les falte todas esas cosas, sino que lo hacen o lo dicen simplemente buscando que sus padres les den todo lo que necesitan o todo lo que desean, y eso no es lo correcto. Dios, como un Dios de autoridad, nos da esa autoridad a nosotros para que la impongamos sobre nuestros hijos, para que la ejerzamos. No significa que vamos a tener a nuestros hijos siempre amarrados ahí al pie de la cama, no. Significa que vamos a instruirlos, significa que vamos a darles herramientas para que puedan continuar, significa que les vamos a enseñar a comportarse de la forma adecuada. En eso consiste la verdadera libertad. Amén. Entonces, ¿cómo rescatar esos principios y valores? Primero, teniendo carácter y autoridad. Segundo, no les demos tanta libertad a nuestros hijos. Y tercero y último, siendo perseverantes. En el versículo 15 de Génesis 14 dice: por la noche Abraham y sus siervos se desplegaron contra los enemigos y los derrotaron, los persiguieron hasta Joba, que quedaba al norte de Damasco. Miren lo que hicieron aquí, ya salían a rescatar a su familiar, pero ¿qué pasa? Dice, los que lo acompañaban a Abraham no miraron ni horario, ni fecha, ni como se diga. Porque ¿qué pasó aquí? Dice que era de noche y se armaron de valor y se reunieron y se fueron, dice, a pelear. Se fueron a luchar y los persiguieron hasta derrotarlos. Mire qué bonito, este pasaje es algo hermoso porque se pelean reyes contra reyes, pero hay alguien que dice, me tocó a mi familia, tocaste a un familiar mío. Se armó de valor Abraham y fue al rescate, no le importó la hora, no le importó el sitio, no le importaba si habían lugares donde podían caer, no les importó, se armaron, dice, de valor, y ellos fueron y pelearon y rescataron a Lot, a su familia, la rescataron. Mire la importancia que tenía Abraham en este capítulo, el rescatar a su familia. Si en esa antigüedad, mire que era a muerte, que iban a pelear. Eso era que el que vivió, mejor dicho,
en la pelea de estos reyes no les importó si van a caer muchos a muerte, si no, se iba a acabar su ejército, si no, posiciones, eso no hubo nada. Aquí lo que le importaba a Abraham era rescatar a alguien, un siervo de Dios, un siervo con toda su familia, en donde había muchísima maldad, había muchísimas cosas desagradables, donde no quería que había cautiverio. Entonces mire qué importante, si así fue Abraham en esa época, nosotros también tomemos esas armas, que no nos importe el tiempo, que no nos importe cuánto tiempo debemos tomar para rescatar esos valores, que no nos importe el momento, el lugar para hablarles a nuestros hijos. Dediquémosles un poco de tiempo para hablarles acerca de esos principios, de esos valores. Volvamos a recalcar a nuestros hijos, peleemos, luchemos, no le demos largas a Satanás, no dejemos en libertad a nuestros hijos para que las artimañas de este enemigo los hunda, como dice acá, en esos pozos. Tomemos la decisión, tengamos carácter como hombres, como mujeres, como padres, rescatemos, no nos dejemos. Dice Dios que nos dio la autoridad, dice, para enfrentarnos a las potestades y principados. Aún más nosotros tomemos la autoridad para nosotros enfrentarnos a estas personas que están absorbiendo a nuestros hijos, que los amigos, los vecinos, las fiestas, el colegio, que no importa eso lo que esté pasando por allá afuera, lo importante es qué es lo que estás haciendo con tu hijo acá dentro de tu hogar. Mira, si nosotros tenemos un hogar bien fundamentados, con principios, valores, no tenemos por qué temer soltar a nuestros hijos, porque sabemos que ellos tienen bien arraigado en su corazón principios y valores. Miremos que nos dice ahí en el versículo 14, dice, en el versículo 4, dice, ellos habían estado sometidos a Kedorlaomer por 12 años, pero en el 13º año se rebelaron. Mire, ya se cansó esta guerra, ya estaba harta, dice, se cansaron, estaban sometidos, subyugados a sus reyes, pero ¿qué hubo? Un tiempo y se desataron, se liberaron. Así igualmente hagamos nosotros. Ellos al rebelarse, al desatarse, tuvieron esa libertad, ese rescate a que los llevó a la victoria. Obvio, nosotros, si también nos liberamos, no de esa mentalidad poca que tenemos, tal vez si nosotros nos liberamos de estar diciendo que nuestros hijos tienen la razón de estar afuera, que nuestros hijos que dicen que ellos quieren ser libres, pero no, nosotros no, nosotros los que debemos liberarnos mentalmente somos nosotros, y entender que esos principios no los dio el hombre, los dio Dios. Nosotros, por ende, sabemos que si nosotros fundamentamos esos valores, los rescatamos ahora que podemos, que son pequeños, mire, mañana no vamos a tener que sufrir con nuestros hijos. Es tiempo, es momento. Rescatemos, como dice acá, lo rescataron a Lot, se liberaron y hoy tienen una gran victoria. Dice, ¿cuánto tiempo estuvieron sometidos? Y al final dice que se rebelaron. ¿Por qué? Porque ahí estaban todos unidos. Porque ahí dice que se unieron todos los valores. La pertenencia, que es el amor, que es la unidad, que es esa unidad que los lleva al amor, a la comunicación. ¿Qué había ahí? Respeto, porque sabían que si estaban unidos, entre más unidos, respetaron a Abraham y no les importó dejar a sus familias, no les importó nada, se reunieron, fueron en el momento indicado, rescataron a quien verdaderamente tenían que rescatar. Y sobre todo, mire que se ha perdido acá algo especial y que no deja avanzar, es el valor del perdón. Si nosotros inculcamos a nuestros hijos que lo que está pasando son por personas que tienen dolor dentro de su corazón, tienen rabia, resentimiento, entonces mire que no han perdonado. Si desde el hogar no nos enseñamos nosotros a perdonarnos nosotros mismos, o no enseñamos a nuestros hijos que se perdonen como hermanos, o tal vez a nuestros hijos perdonarlos como hijos, tal vez por eso es que muchos lucharán hoy, nación contra nación, se están peleando aquí, presidente contra presidente, pero se pelean por obtener la paz. Esa paz no se va a lograr si no hay paz en tu corazón, si tú no perdonas, si tú no rescatas principios y valores, si tú desde pequeño no permites que tus hijos vayan creciendo con ese valor. Tal vez hoy en día la gente está luchando por esa
paz que tal vez no se la va a poder conseguir ni hablando, ni sentándose, ni haciendo nada de esas cosas. La paz dice que comienza por casa, la paz comienza dentro del corazón. Si tú y yo tenemos sano ese corazón, si nosotros hemos perdonado, por más pequeño que sea el error, por más que pequeño sea la lástima o lo que te hayan hecho, o el corazón que hayan roto tal vez con cosas muy pequeñitas, culpándote o diciendo cosas, perdonemos. Lo importante es perdonar. Si tú sanas el corazón, si nosotros cada uno sanamos nuestro corazón, tal vez esa unidad, ese amor se va rescatando dentro del hogar, se rescatarán principios y valores, y así mismo en los colegios, en la ciudad, tal vez el departamento, el país y en el mundo entero. Si nosotros queremos tener esa paz que tanto anhelamos, rescatemos esos principios y valores. No dejemos que nuestros hijos sean absorbidos en esos pozos y que caigan en esas artimañas de Satanás. Amén. Así es, hermanos, ese es el tema maravilloso que Dios nos ha querido hablar esta mañana, rescatando valores. Cuando hablamos de algo de valor, pensamos que se trata de dinero, de riquezas, pensamos que se trata tal vez de joyas, pero nos damos cuenta que el valor es aquello que nos hace personas, es aquello que nos permite desarrollarnos y unirnos más a las personas que queremos. El amor, el respeto, la confianza, todas aquellas cosas es importante que como padres las desarrollemos y empecemos a inculcárselas a nuestros hijos. Vimos aquí un Abraham que fue a rescatar a su sobrino, pero para hacerlo tuvo que dedicar esfuerzo, trabajo. Él dejó lo que estaba haciendo para ir en busca de su sobrino. Muchas veces nosotros ponemos en primer lugar tal vez el trabajo, ponemos en primer lugar tal vez los quehaceres diarios y nos olvidamos de aquellos hijos que están creciendo. Dios quiere que entonces que como padres demos esa importancia a nuestros hijos, pongamos el esfuerzo y la dedicación para poderlos guiar, para poderlos orientar. En eso consiste entonces rescatar esos valores y mantener esa familia unida que Dios quiere. Amén, mis hermanos. Eso es lo que Dios nos ha querido hablar esta mañana. Gracias a todas las personas que nos han visitado hoy en este lugar, a todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios, y los esperamos el día de mañana en nuestra próxima emisión. Dios los bendiga.